En esta cuarta parte vamos a analizar funciones definidas por tramos o a tramos o por partes. Aquí vemos un ejemplo de una función a tramos o por partes. Si se fijan, no es una función por partes, no es un tipo de función, sino que es la combinación de varias de ellas, de dos o más de ellas. En este caso, nosotros podemos distinguir una parte de una función cuadrática, una de una función lineal y de una función constante. Ahora, ¿qué es lo nuevo que tenemos que aprender aquí? Es que si yo graficase estas tres funciones, ¿sí? En realidad obtendría todo el gráfico que está punteadito, que no es exactamente lo que nosotros tenemos en el inicio. Entonces, lo que se agrega acá es que, además de las funciones, tenemos que saber determinar el dominio de cada una. Por ejemplo, la primera función, que es la cuadrática, x cuadrado, que va entre menos 1 y 2. Tenemos que ir determinando los dominios parciales, digamos, que van a formar el dominio de mi función final. En este caso, yo digo que mi función f de x es x cuadrado si la x está entre menos 1 y 2. Es menos 6x más, menos x más 6 si la x está entre 2 y 5. Y es 1 si x es mayor o igual que 5. Esto significa que si yo, por ejemplo, quisiese averiguar cuál es la imagen de 7, es decir, f de 7, yo tengo que identificar el intervalo al que pertenece 7. Por ejemplo, en este caso sería en menos x más 6. ¿Sí? Para 7 yo tendría, sería en 1, para los mayores o iguales que 5. Entonces 7 sería 1. Si yo quisiese saber la imagen de 3, es decir, f de 3, el 3 está en el intervalo x mayor o igual que 2, menor o igual que 5. Entonces usaría esta función. Para 3 sería menos 3 más 6, 3. Y si se fijan, para 3, 3. Sería indistinto en el caso, por ejemplo, de 2, puedo usar cualquiera de estas dos, o de 5, ¿sí? Pero eso es lo que les decía, no es que la función por partes es un tipo de función particular, sino que es la combinación de dos o más de ellas. Y lo que agregamos es la identificación de los dominios que les corresponden a cada partecita y que forman el dominio total de mi función. Veamos esta. En este caso, yo tengo aquí 4 funciones, ¿sí? O 4 partes de esas funciones, 4 tramos. Y mi función la armo del mismo modo. F de x es igual a, y doy los intervalos, ¿sí? En el que yo identifico cada parte. Lo que les agregué acá es que, por ejemplo, en el último tramo, que va desde 9 hasta 14, en 14 no es menor o igual, sino que simplemente es menor, porque este punto grande, que está exageradamente grande, me indica que el 14 no pertenece al dominio de la función. Puede suceder que a mí me den una función de este modo y me pidan llegar a la definición de mi función. Entonces yo tengo que ir trabajando con cada tramo para encontrar las ecuaciones. Acá yo identifico una cuadrática, una lineal y una constante. Por lo general, en este tipo de funciones, cuando a mí me dan un ejercicio así, en que yo tengo que encontrar las ecuaciones, me dicen qué tipo de ecuación es para evitar que yo confunda, porque esta bien podría ser la rama de una modular. Entonces me dicen qué tipo de función es, ¿sí?
acá yo tengo una cuadrática, una lineal y una constante. En la lineal y en la constante no hay problema. En la cuadrática yo tengo varios tipos de ecuaciones con las que puedo encontrar mi ecuación final, pero todo dependerá de qué datos tengo. En este caso yo tengo el vértice y un punto, entonces me conviene usar la canónica. Comenzamos por acá, como el vértice está en 0 menos 3, va a ser 0 de h menos 3 de k. Luego necesito hallar el valor de a, que sé que va a ser positivo porque es cóncava hacia arriba y es una cuadrática, entonces el valor de a me va a dar positivo. Pero ¿cómo lo encuentro? Y me fijo si hay algún punto que no sea el vértice, que ya lo usé, algún punto que pertenece a la función y lo reemplazo en x, y. Entonces, en este caso tengo una de las raíces, que es menos 1, 0. Pongo menos 1 en x, 0 en y, reemplazo, opero y obtengo el valor de a. Entonces mi función es el 3 que faltaba acá de a, ¿sí? Y el 0 ya puedo no escribirlo. Entonces mi función es esta. Lógicamente no es completa. Cuando yo defina finalmente mi función, tengo que señalar el dominio, que yo sé que empieza en menos 1 y por lo que se me indica termina en 2. Entonces puedo ir ya señalando que voy a usar esta función 3x cuadrado menos 3 si la x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 2. Vamos con la lineal. En la lineal lo único que tengo aparentemente es un punto. Necesito hallar la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, lo que voy a considerar es un punto P. Ese punto P pertenece tanto a la cuadrática como a la lineal. Entonces, si la x de P vale 2, la y la podría encontrar tanto usando la cuadrática que ya tengo como la lineal, que es la que estoy tratando de averiguar. Entonces, en la cuadrática hallo la imagen de 2 y hago, como es esta la cuadrática, en x pongo el valor 2, opero y me da 9. Entonces, este punto P es el punto 2, 9. ¿Sí? Y ahora puedo calcular la pendiente. Fíjense que para la pendiente yo hago, si voy considerando que voy de P a este punto 5, 3, hago primero la distancia entre las I's y en el mismo orden la distancia entre las X de esos puntos. Entonces es 9 menos 3, 9 menos 3 sobre 2 menos 5. Si elijo comenzar por P, hago la diferencia entre la I de P y la I del otro punto, y la X de P y la X del otro punto. Si hubiese decidido comenzar la I de este punto menos la I de P, también lo tenía que hacer para X. Entonces, aquí ya voy a tener la pendiente, que me da menos 2. Coincide con el gráfico que me indica que es una recta decreciente. Y ahora necesito hallar el valor de la ordenada al origen, que no lo tengo acá porque la ordenada estará por acá arriba. Entonces, de vuelta, elijo un punto y reemplazo para obtener el valor de B. En este caso, el punto es 5, 3, 5 en X, 3 en Y, opero y me da que B vale 13. Entonces, en mi ecuación ya tengo que A vale menos 2 y B vale 13. Y tengo la ecuación. Y para hallar el valor de la constante, el valor K de esa función constante, que arranca, digamos, en 6, necesito la I de 6. Entonces hago lo mismo, lo puedo reemplazar en la función lineal porque este punto pertenece tanto a la constante que estoy buscando como a la lineal.
Entonces hago exactamente lo mismo que antes. Considero ese punto P y digo que en la lineal, ahora en la lineal, le doy el valor 6 a X. Opero y me da que la Y correspondiente a 6 es 1. Entonces mi constante es Y igual a 1. Y ahora simplemente tengo que organizarlos y decir desde dónde hasta dónde va cada función. Si me preguntasen el dominio de la función, es desde -1 hasta más infinito. Ahora, si me preguntasen el dominio de cada parte de esa función, tendría que dar estos intervalos. Pero el de la función f, que es todo, va desde -1 a más infinito. Fíjense, desde -1 a más infinito. Puede suceder también que me den una función a tramos así, no necesariamente unidas, ¿sí? En este caso, la diferencia al no estar unidas es que en alguno de los dos puntos hay un agujerito, porque si no, si no tuviese este agujerito acá, la imagen de 3 sería 5 y 8, y eso no puede ocurrir porque para que sea función, cada valor de X tiene que tener una sola imagen en Y. Entonces, en uno de los dos tiene que estar abierto, ¿sí? Entonces mi función, por ejemplo en este caso, acá me estoy adelantando, pero en este caso tengo una función exponencial, 2 a la X, si la X es mayor o igual que 0 y menor que 3. Y 5, que es la constante, para los X mayores o iguales que 3 y menores que 10. Menores solamente porque también me indica que este punto no pertenece a la función. Y luego la tercera parte, que es la de una función lineal. En este caso, y adelantándonos, si yo me fijo, aquí hay un salto, hay una ruptura, y aquí también de la función. Caseramente se dice que esta función yo no la puedo dibujar de un solo trazo, tengo que levantar el lápiz. Son en estos dos momentos, en 3 y en 10, hay discontinuidades. Nos estamos adelantando, pero esta es una discontinuidad esencial, es decir, que no voy a poder corregirla, y esta es una discontinuidad evitable. Después vamos a ver cómo podemos corregir esta discontinuidad.